Y ya tenemos que no quiere. Ahí está ya. Ok. Dice la escritura, ¿verdad? En el Salmo, en Isaías 42, verso 21. El Eterno se complació por amor de su justicia en magnificar, enaltecer, engrandecer, ¿verdad? La ley. Y damos gracias al Todopoderoso por ello, porque a veces no le hemos prestado la atención adecuada, pero cuando uno llega a entenderlo, comprenderlo, hay que darle gracias al Altísimo por la misericordia que tuvo de mostrarnos su instrucción. Te damos gracias, eterno Dios Todopoderoso, por la instrucción que tú has permitido que alumbrara nuestros ojos. David expresaba en el mismo salmo: abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Abre mis ojos, y es una oración que hace muchos años empecé a hacer, Padre Eterno, sin comprender el alcance de esa oración. Y hoy, volviendo a mirar atrás, veo que tiene un efecto súper enriquecedor. Así que también te pido, no solo por mí, sino por esta congregación, que abras nuestros ojos para que entendamos, comprendamos y veamos las maravillas de tu instrucción. En el nombre de Yeshua, para gloria de Dios Padre. Amén. Beshapti eilecha tabo. Llegue mi clamor a ti, eterno Elohim. Esta ocasión nos corresponde estudiar Jueces capítulo 4, la parte B. Ya tuvimos A, lo dividimos en dos, el capítulo 4. La parte A fue la semana pasada, hoy la parte final. ¿Ok? En nuestro último estudio del libro de Jueces, estuvimos viendo algo bien importante. Bien importante porque toda la información que he analizado en predicaciones de cualquier plataforma nos muestran algo completamente diferente a esta mujer que tenemos aquí, llamada Débora. ¿Ok? El papel de Débora en la guerra contra el rey Jabín, que más bien era contra Sísara. Sísara era el comandante del ejército. Y el ejército se componía de 900 carros de hierro. Un ejército invencible en aquellos años, en aquella época. No había quien le pudiera hacer frente. La misma escritura nos dice en el capítulo 5 que la gente se escondía. Cuando los carros pasaban por las calles, la gente se escondía. Pues, ¿quién quería hacerle frente? ¿Verdad? Lo mismo que pasa hoy en México, cuando pasan ahí esas camionetas con 4 letras, ¿verdad? O con las últimas letras del abecedario, allá en México, y pasan por ahí con esas siglas. La gente se esconde, tiene temor, tiene miedo, ¿ok? Entonces, Barak le había dicho a Débora: yo voy con una condición. ¿Cuál era la condición? Dice en Jueces capítulo 4, verso 8. Barak le dijo, porque Débora le acaba de decir: el Eterno te ordena, Dios te ordena que vayas y que juntes hombres para que vayas a la guerra. Y Barak le dice: si tú fueres conmigo, yo iré. Si vas conmigo, voy. Pero si no fueres conmigo, ¿qué dijo? No voy a ir. Ahora, Débora, como es una profeta, sabe qué va a pasar más adelante. Ella lo sabe perfectamente, es la voz profética, ¿ok? Sin embargo, vemos que Barak pone esa condición. Y Débora le responde: ok, voy a ir, pero no te vas a llevar la gloria.
Hoy en día nadie se acuerda de Barak en esa batalla. Yo no he escuchado a un pastor o una predicación, una sola, que diga el valiente y esforzado Barak. O el hombre que derrotó a los 900 carros de Císara. ¿Usted ha escuchado? Nada más Débora. Nada más a Débora se menciona. Y eso fue lo que le dijo, tú no te vas a llevar la gloria. Va a ser una mujer. Y en eso tuvo razón Débora. Solamente se menciona a ella como personaje principal. Pero, aclaro, hoy, ella no tomó una espada. Ella nunca peleó. ¿Ok? Entonces, ya estuvimos analizando la importancia, el rol, el papel que jugó Débora en esta guerra. Y aunque ella estuvo en el monte Tabor, allá en lo alto, donde el Eterno le dijo que reuniera a los ejércitos. Ella estuvo ahí. Llegó, mira, aquí la vemos, ¿verdad? Una simulación. La vemos con el ejército arriba en la montaña. Ahí estuvo. Y le dijo a Barak qué hacer en esa montaña. ¿Ok? Sin embargo, lo repito, ella no luchó. O sea, no tomó un arma. No se puso al frente de las tropas. Ella no usurpó el lugar que le correspondía a Barak. ¿A quién había ordenado el Eterno que fuera a la guerra? A Barak. No, le dijo, ¿no te ha ordenado el Eterno que juntes 10,000 hombres y te vayas a la guerra? Entonces, el Eterno ha mandado a la guerra a Barak y Débora no va a usurpar ese lugar, aunque él le pida que vaya. Y ella va a ir porque sabe que algo va a ocurrir. Que al final de cuentas, ella no va a dirigir la batalla. Ella es la voz profética. ¿Ok? Ella no toma un arma. No se puso al frente de las tropas, aunque siempre lo vemos así. Ella no usurpó el lugar de autoridad del hombre, lo apoyó, lo respaldó. Fue la voz profética, pero nunca usurpó la autoridad, como muchas veces nos han pintado el cuadro de lo que ella era. Y pongo otra, aquí esta diapositiva. No la hice yo. Esta está en Google, dice en verdad en México, o en Google aquí. Ahí se encuentra y es así como se pinta a Débora. Como la guerrera, destructora de ejércitos, como la que está ahí peleando, ¿verdad? Y que hace que todos le tengan miedo. Entonces, ese es el cuadro que nos pintan. Así que debemos comprender cuál fue el verdadero papel de Débora. Y de ahí vamos a tomar un buen consejo en el día de hoy. Un consejo que es bueno para las hermanas, las que son esposas y para nosotros los hombres. ¿Ok? Primero que nada, ¿quién fue el que estableció el orden jerárquico, la autoridad? ¿Quién lo dispuso? No fueron los judíos, no fue Israel, no fue la iglesia y menos el pastor José Martínez. ¿Quedamos claros con eso? ¿Ok? Fue el Eterno. Por eso quiero decirle a usted y decirme a mí mismo, ¿ok? Nunca usurpemos la autoridad de Dios. A quien Dios haya puesto de autoridad puede que no me guste, puede que yo no esté de acuerdo, pero el Eterno no me consultó a mí. No me dijo, ¿te gusta que te ponga este de autoridad? Cuando le pusieron a usted ahí de líder, ¿le gustó a la gente? Todos estaban contentos. Algunos. Cuando a usted lo pusieron de líder, estaban felices los demás, ¿verdad? Te vamos a apoyar, estamos contigo. No, hombre, que tú eres el ideal. ¿Sí? O no. Está difícil. ¿Ok? Pero ¿verdad que el Eterno no nos pregunta, ¿estás de acuerdo?
Él mira, él sabe lo que va a hacer y a veces los pone no porque merezcan ser líderes, porque quiere hacer algo. Así de sencillo. ¿Ok? ¿Quién no se ha topado con un líder, pero difícil? No es que sea medio malilla, difícil. Que te hace la vida miserable. Te dan ganas de correr, de irte, de cuitear. Pero entonces, ¿qué podemos hacer? Bueno, nuestra labor es apoye. En la medida de lo que cabe, apoyemos a esas autoridades puestas por el Eterno. ¿Ok? Sobre todo las autoridades espirituales. Mujeres, hermanas, estén detrás de su esposo. Apóyelo, ore por él. Así se cumplirá el dicho que detrás de un gran hombre está una gran mujer. Puede que él no logre nada solo. Si usted no le apoya, si usted no está ahí con él orando, siguiendo adelante, puede que él no logre nada solo. Y que el día de mañana cuando logre algo diga, mira lo que he logrado. Aunque usted diga, lo hemos. Un matrimonio no trabaja con un solo hombre. Necesita a la mujer. Y a veces hace mucho más la mujer que el hombre. Pero no usurpe la autoridad. No olvidemos eso. Y no lo tengamos en poco. Gracias, hermano. Por otra parte, también estuvimos hablando de Heber. ¿Se acuerdan quién era Heber? Un descendiente de Reuel. Reuel es el verdadero nombre del famoso Jethro. Jethro solamente es un título. Jethro significa su excelencia. Su excelencia. Y el nombre de él era Reuel, que significa amigo de Dios, amigo de Elohim. ¿Ok? Ya vimos que tiene familia en la tierra prometida, que fueron con los hebreos y entraron a la tierra prometida. ¿Ok? Y en el capítulo 1 vimos que dice, y los hijos del Ceneo. Estos ceneos son los descendientes de Jethro. Los hijos del Ceneo, ¿suegro de quién? De Moisés. Subieron de la ciudad de las palmeras, o sea, de Jericó, con los hijos de quién? De Judá, al desierto de Judá, que está en el Negev, cerca de Arat. Y fueron y habitaron con el pueblo. ¿Ok? Entonces, estuvimos viendo que ya vivían en Jericó, se movieron a otro lugar, que ahora va a aparecer en las escrituras, y la esposa de Heber está a punto de tener un protagonismo histórico en esta batalla. Así que prestemos atención a este relato y vamos a ver cómo continúa. Recuerde, Barak, bueno, Débora, porque está en primer lugar, porque quiso así Barak que fuera. Débora y Barak están reunidos en Kedes. Aquí fue donde fue la primera reunión, en Kedes. Kedes significa lugar santo. En un lugar santo, ahí. ¿Ok? Pero les dice Débora que vayan al monte Tabor. Y el monte Tabor es este que está aquí. Este es el monte Tabor en Israel, donde fue la transfiguración del Señor Jesús, de Cristo, de Yeshua. Donde se transfiguró y apareció ¿quién? Moisés y Elías. Ay, nos estamos ubicando, ¿ok? Bueno, aquí está el monte Tabor, que sería este. Y acá están los 900 carros de hierro de Sísara y del rey Javín. Pero le va a decir que vayan a un lugar a pelear. Grábeselo bien. Arroyo de Sison. ¿Ok? Este es el arroyo de Sison. Que empieza desde acá y acaba en el mar. ¿Ok? Pero desde aquí empieza. Y vamos a ver por qué los lleva ahí el Eterno. ¿Ok? Dice el versículo 12. Dice así. Vamos a comenzar aquí ya la historia, ahora sí de lleno. Dice, cuando le dijeron, estaban reunidos, cuando le dijeron a Sísara que Barak, hijo de Abinoam, había subido ¿a dónde? Al monte Tabor. Pregunta, ¿podía subir Sísara con los carros al monte? No, tenía que hacerlos bajar a fuerza, pero no va a ser él que nos haga bajar. El mismo Eterno le dice, bajen. Váyanse hasta el arroyo. Un arroyo que no siempre tiene agua, que por lo regular está seco, pero que cuando llueve
Agárrese. ¿Ok? Bueno, dice que habían subido al monte Tabor. ¿Qué hizo Císara? Císara mandó llamar a sus 900 carros de combate hechos de hierro y a todos, no nomás la caballería de guerra, también la de a pie, y a todos sus guerreros. Y marcharon, ¿desde dónde? Desde Jaroset Goim, aquí está Jaroset Goim, hasta el río Sison. Jaroset Goim, acá está en Monte Tabor, marchan de aquí hasta el río Sison. Vamos a continuar. ¿Ok? Ok. Les comenté en el estudio anterior hasta dónde Débora había acompañado a Barak. Y les dije que se recordaran de esta frase, Monte Tabor. ¿Por qué? Porque es donde Débora le dijo a Barak que fuera el último campamento de reunión, ¿verdad? Hasta ahí los acompañó Débora. Hasta ahí. Hasta ese monte. Hasta aquí. Hasta aquí. No sé si arriba o en la parte de abajo, pero hasta el monte Tabor. ¿Ok? No nos dice la escritura si estaban arriba y de ahí estaban contemplando o simplemente era aquí, pero en la parte de abajo. Hasta ahí los lleva. ¿Ok? Ahora, ¿alguien sabe, que ya creo que ya por el estudio pasado, qué ocurrió en ese monte? Y ya lo dije hace rato. La transfiguración de el Señor, nuestro bendito Salvador. Donde le dijo a los discípulos, unos de aquí, no van a morir antes de que vean al Hijo del Hombre viniendo en su reino. O sea, como va a ser en su reino. Y los lleva a 3 de ellos, a Andrés, a Juan, a Andrés y a Pedro, o era Jacobo y Pedro, pero eran 3. Eran los 3. No recuerdo exactamente los nombres. Uno era Pedro y el otro era Juan. Me falta el del medio. ¿Ok? Eran 3. Los lleva a ese monte. Todos los demás quedan abajo, al pie del monte. Pero ellos suben a la montaña y ahí ocurre, ¿qué cosa? Un milagro. Una transformación. Aparecen incluso Moisés y Elías. Y curiosamente, Barak significa relámpago, relumbrar, resplandor. Eso es lo que significa Barak. Entonces recuerden que Yeshua se transfiguró y Barak, su nombre también hablaría de transfigurar, de transformarse. ¿Ok? Yeshua se transfiguró y su rostro resplandeció. Y en ese monte también Barak fue iluminado. ¿Para qué? Ahí tomó la valentía de ser el hombre cobarde que le dijo, si tú no vas conmigo, mujer, yo no voy a la guerra. Oiga, le hice la pregunta la semana pasada, ¿para qué quería que fuera Débora? Si nunca dice en la Biblia que fuera guerrera. Nunca dice que ella haya tomado un arma. ¿Para qué la quiere entonces? Pero es una voz profética. Y miren, y Débora sabe que va a acontecer. Lo que va a ocurrir 1000 años después, 1300 años después, ocurre aquí, en este mismo monte. Ahí se transformó Barak. Y se transformaron los 10,000 hombres que había ido a buscar para que le ayudaran. Fueron transformados. Y ahorita vamos a ver el texto. Siempre los mencionó como hombres que los llamó para que le acompañaran. Vamos a ver qué dice ahorita la escritura. Ahí Barak tomó la valentía, el valor, la transformación de enfrentar a Císara, el malvado comandante de los carros de hierro. ¿Dónde ocurrió la transformación? En el mismo lugar donde Yeshua fue transformado, en el monte Tabor. Ese monte es significativo porque ahí personas son transformadas. Personas van a ser transformadas, amados hermanos. ¿Ok? Que personas que pueden infligirle una derrota al hombre que nadie humanamente ha podido derrotar.
Vamos a tener que poner una foto ahí del Monte Tabor. Quiere ser transformado, véngase a orar ahí, 5 de la mañana. Para que sea transformado. Aquí es donde está el importantísimo papel de Débora. Aquí está la importancia de la voz profética. Justo en ese monte, en el mismo monte donde se escuchó una voz, la voz de Elohim. ¿Qué dijo esa voz? Dijo así: mientras él aún hablaba, Pedro estaba hablando, Señor, hacemos tres enramadas aquí. Quería celebrar Sukkot allá arriba. Hacemos 3 cabañas aquí. ¿Sí? Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió. Y he aquí una voz desde la nube que decía, ¿qué decía? El que está ahí transformado, es mi hijo amado en quien tengo complacencia. A él. ¿Oíste que fue dicho? Ojo por ojo, diente por diente, pero yo les digo. ¿Oísteis que fue dicho? No asesinarás, pero yo les digo. ¿Oísteis que fue dicho? Pero yo les digo, no penséis que he venido a anular, abrogar la ley o los profetas. Hasta ese monte fue Débora. Y ella era la voz a la cual escuchar en ese tiempo de crisis espiritual. Después vino la voz del Altísimo que dijo, este es mi hijo amado, a él óiganle, en ese momento de crisis. Pero en el tiempo antiguo, en aquel momento de crisis, Débora era la voz a cual escuchar. Era la voz del Eterno hablando. No la mujer guerrera peleando. La voz del Eterno transmitiendo el mensaje. ¿Nos queda claro? Ahí, la voz a la cual escuchar en tiempo de crisis espiritual era la voz de esta mujer profeta. Después vendría la voz del Mesías, o la voz de Dios, la voz definitiva y la última. ¿A quién escuchar? Él es mi hijo amado, él me complace. Ahora óiganlo a él. Ya no a Débora, ya no a Barak, ya no a José, no, a mi hijo amado. Él es la voz profética hoy en día a quien escuchar. Así que deje de andar buscando a alguien que le profetice. Hermano, ¿qué le dijo Dios a mí? Para mí. Pregúntale a Yeshua, ¿qué tienes para mí, Señor? ¿Qué me vas a decir a mí el día de hoy? Eterno Dios. Entonces, amados hermanos, Débora fue la voz profética, la voz del Eterno a quien escuchar en aquel momento. Y dice la Escritura, entonces Débora, mire, esa es la voz profética. Así como se oyó la voz del Eterno, es mi hijo amado, a él escúchenlo. Aquí hay que escuchar a Débora. De entonces Débora le dijo a Barak, ¿qué le dijo? No le dijo yo voy a dirigir la batalla y tú vas a ir allá atrás escondidito porque te veo que eres medio cobarde. ¿Vea que no le dice así? ¿Qué le digo? Lo mismo que le había dicho el Eterno desde el principio. Tú, prepárate. Hoy es el día en que el Eterno te dará la victoria sobre Sísara. Porque el Eterno marcha delante de ti. Así que Barak y Débora descendieron las laderas del monte Tabor al frente de sus 10,000 guerreros para enfrentar la batalla. ¿O no descendieron? Entonces, ¿dónde se quedó Débora? ¿Se acuerdan de Moisés? ¿Verdad que Moisés no peleó contra los amalecitas? Él estaba allá orando. Él está allá clamando. Él está allá levantando las manos. Él está allá y así obtiene la victoria abajo. Ese es el verdadero papel de Débora. Ese es el verdadero papel de Débora. Mire, el texto pudo haber dicho así.
Vamos a prepararnos para la batalla. Hoy el Eterno nos dará la victoria sobre Sísara, porque el Eterno marcha delante de nosotros. Y descendieron del monte a enfrentar la batalla. Así podía haber dicho el texto. Pero ¿por qué no dice así? Dice más bien así. Entonces Débora le dijo a Barak, prepárate. Hoy es el día en que el Eterno te dará la victoria sobre Sísara, porque el Eterno marcha delante de ti. Así que Barak, no Débora, Barak descendió del monte Tabor. ¿De dónde? Entonces sí estaban en el monte, ¿verdad? Descendió. ¿A dónde fue transformado el hombre cobarde que no quería ir? ¿A dónde fue transformado? ¿A dónde ocurre la transformación? En el monte Tabor. Vaya por lo menos al monte placentero, o sea, Mount Pleasant. Ahí puede ser transformado. Y dice, y iba al frente. Este cobarde. De los 10,000, ¿qué? Ahora son guerreros. Ahora son guerreros. Miren. Vamos a ver esto. Es hasta este pasaje que los hombres armados que habían estado escondidos por 20 años, ahora en el monte Tabor, el monte de la transfiguración de Yeshua, en ese mismo monte, 10,000 hombres fueron transformados en, ¿qué? En guerreros. Aparte otro, fue transformado en líder. Ahí. ¿Ok? Ahora están listos para la guerra. Solo quiero que recuerden lo que sí dice el texto acerca de Débora y que ya no le andemos adjudicando batallas y guerras que ella no peleó. O sea, tiene un rol importante, pero siempre me la pintan así, como que ella iba al frente del ejército, como que ella iba sacando espada, y ahora andan hermanas ahí con 2, 3 espadas y shofar, parecen el apóstol Zúñiga. ¿Sí? ¿Por qué? Porque se han dejado de llevar por mensaje tras mensaje que se ha predicado, nada más centrándose en Débora. No la denigramos y no la vamos a echar por tierra lo que hizo. Fue muy importante lo que hizo. Reconozcamos el papel de Débora. ¿Ok? Pero ella no tomó una espada, ella no mató a ningún soldado, ella no descabezó a Sísara. Sí ocurrió un milagro, algo sobrenatural, una transformación. Y no solamente Barak fue transformado en ese monte, sus hombres también, amados hermanos. ¿Ok? Versículo 15, ¿qué dice? Dice, cuando Barak, ¿quién? ¿Y Débora? ¿Haciendo qué, hermano? Es voz profética. Ora, clama, intercede, pide. Cuando Barak atacó, el Eterno llenó de pánico a Sísara y a todos sus carros de combate y a sus guerreros. Sísara saltó del carro de guerra y escapó. ¿Dónde estaba más seguro este bárbaro? ¿En el carro o corriendo a pie? Bueno, aquí vemos otro milagro. También abajo de la montaña hubo una transformación, pero a la inversa. En la montaña los hombres son transformados para convertirse en guerreros, luchadores, enfrentar al enemigo. Abajo es miedo, cobardía. Los que hacían correr a la gente ahora son ellos los que salen corriendo. ¿Ok? Entonces, amados hermanos, esto es bien importantísimo. Con los opresores hubo una transformación, solo que contraria a los 10,000 de Barak.
Allí, ¿verdad? Abajo, el ejército invencible hasta ese momento es transformado en un ejército cobarde que huye. ¿Ok? Ahora, ¿por qué se llenaron de pánico? Algo ocurrió y lo vamos a decir más enfáticamente en el próximo estudio. Pero ocurrió esto. ¿Por qué los llevó el Eterno al río Sison? Pero no tenía agua. Por eso fueron bien confiados a pelear. Capítulo 5 nos va a aclarar que vino la corriente del agua y empezó a deshacer los carros y atascarlos. Y ya un carro en el agua y en el lodo ya no sirve para nada. Vas con tu troca 2x2, ¿verdad? O 2x4 a la montaña, ya vas bien. Y la quieres meter al lodo y ya cosas. Ayúdenme. Ahora esos carros pesadísimos se atascaron. Presa fácil. Esto hace la diferencia de cuando el Eterno está contigo y cuando está contra ti. Cuando está contigo te transforma en una persona que a toda adversidad vas a ver una oportunidad para triunfar, para honrar a tu Dios. En la adversidad tú miras la oportunidad de glorificar al Rey de la Gloria. Cuando no está contigo, ves la oportunidad para correr. Amados hermanos, cuando está contra ti, fortalece a tus enemigos. Así que roguemos que siempre el Eterno esté de nuestro lado y no nos dé la espalda y no nos venda en manos del enemigo. ¿Qué más aconteció? Vamos bien hasta aquí con Débora y Barak. Vamos bien. ¿Qué más aconteció? Verso 16. Dice, entonces, ¿por qué aquí ya no apareció Débora, hermano? Todos estos pasajes. ¿Quién de ustedes había visto este pasaje así como lo estamos mostrando antes de hoy? ¿Y sabe por qué no? Porque nomás nos dejamos llevar por lo que nos predicaron desde la primera vez de Débora y lo leemos después, pero no le prestamos mucha atención. Entonces, Barak persiguió a los carros y al ejército enemigo hasta donde habían venido, desde donde ellos habían estado en Jaroset Goim, hasta allá los persiguió y los mató a todos y mató a todos los guerreros de Císara, con sus guerreros que ahora estaban transformados. No quedó, ni uno solo quedó con vida. A ver, ¿me lo puedes decir esto, hermano Jonathan? Fuerte aquí, esto que está en red. Císaras. Ok, ¿me lo traduces, por favor? Porque aquí surgió una pregunta bien exclusiva del hermano Juan. A filo de espada. Pregunta, pero me dijo el hermano Juan, ¿pero cómo si no tenían espadas? Acuérdense que los filisteos habían prohibido que tuvieran armas. ¿Perdón? Ellos se mataron solos. Ah, ok. Bueno. Bien, por lo pronto, bien claro vemos en el texto que Barak es el que ahora, transformado por el poder del Eterno, va al frente del ejército y ahora los persigue hasta el mismo pueblo donde nunca se hubieran atrevido a entrar cuando huían. ¿Ok? Aquí acabaron los guerreros de Císara. Aquí se acabaron sus carros de hierro. Aquí se acabaron sus valientes. Aquí se acabó el mandato del cruel y perverso Císara. Aquí quiero mencionar, ¿verdad? La observación que dice aquí en inglés, cayeron a filo de espada. Vamos a verlo en la versión Reina Valera. Dice así. Mas Barak siguió los carros y el ejército hasta Jaroset Goim. El texto en inglés es el mismo. Y todo el ejército de Císara cayó a filo de espada hasta no quedar ni uno. ¿Cómo que cayeron a filo de espada si no tenían espadas? Por eso se escondían, por eso se escapaban, por eso se encuevaban. ¿Ok? Bueno, siempre es bueno analizar por qué dice así. Vamos a ver las dos palabras, filo y espada. Y la primera palabra es filo, ¿verdad? Filo de cortar. Vamos a ver de qué se trata.
dice que significa boca, como un medio para soplar, sea literal o figurativamente. También significa filo, por supuesto, ¿ok? Porción, lado, adverbio, que se refiere a la abertura, boca, borde, charla, ¿verdad? Y todo eso. Todo eso significa. Y ahora nos falta espada. ¿Y qué es la palabra espada? La palabra espada es la palabra karab o jarab, también se pronuncia entre los askenazis. Raíz primaria de secar, mediante la sequía. Por analogía, desolar, destruir o matar. Pero no es que los mataron exactamente con espada. El texto entonces traducido correctamente nada más diría, y los mataron por un decreto, por algo que salió de la boca, los destruyeron por completo. Entonces, y no exactamente a filo de espada. Ahora, ¿cómo los mataron? ¿Cómo los destruyeron? ¿Cómo fueron acabados? Lo vamos a ver en el capítulo 5, cómo es que el ejército de Císara fue prácticamente destruido. Y fue porque vino la corriente, vino el torrente, vino desde arriba de las montañas y se empezó a llevar a los soldados. Ya sí, pues era fácil, una espada que tuviera por ahí se la quitaban, ¿verdad? Piedra con lo que fuera y pum. Ahora sí, después tenían espadas. ¿Ok? Ok. Hasta aquí vemos cómo fue destruido el ejército de Císara. Eso lo vamos a ver en el capítulo 5. Pero ¿qué pasó con Císara? Él no ha muerto, él saltó del carro y patas, ¿para qué las quiero, verdad? Se dice en México. Ok. La Nueva Biblia al Día dice así, mire, verso 17. Mientras tanto, acuérdense que brincó del carro y salió corriendo. Mientras persiguen al ejército, hasta Jaroset Goim y lo sacaban, ¿qué pasa con Císara? Mientras tanto, Císara había escapado a refugiarse en la tienda ¿de quién? De Jael. ¿Quién es Jael? La esposa de Heber, el descendiente de Jetro o de Reuel. ¿Por qué? ¿Por qué se fue a refugiar ahí? Porque había un pacto de ayuda mutua entre el rey Jabín, que es el rey de Císara, de Hazor, y el clan o la familia de Heber. Pues nada tonto, por eso corre a refugiarse ahí, ¿ok? Entonces, ¿por qué corre a refugiarse en esa tienda? Porque está aterrado, porque lo van persiguiendo, porque se ha perdido su ejército y quiere escapar de la muerte. Y esto está bien porque estuvo lloviendo, por eso es que vino la corriente. ¿Ok? ¿Qué más pasó? Ahora, Heber y su esposa vivían, miren, aquí vivía Barak, acá vivía Císara, aquí está el monte Tabor, aquí está la batalla, y aquí vive Jael. ¿Ok? En Sinanim, como dicen en inglés, o Saanaim, como dicen las versiones en español. Este es probablemente el lugar donde vivía Heber, donde vivía Jael, donde vivía el Ceneo, ¿verdad? Pero Císara, la batalla es aquí. En lugar de correr para acá, ¿para dónde corrió? ¿A dónde iban persiguiendo? ¿Hacia dónde iban persiguiendo? A todos los soldados cananeos. Pues hacia acá. Entonces, él para lograr evadir la persecución, sale corriendo para allá. Pero tiene un objetivo en mente. Él quiere llegar a el lugar donde sabe que hay un pacto con esa familia y que le van a esconder, que le van a ayudar. Por eso decide ir a refugiarse ahí. Verso 18, vamos a ver qué sucede. Jael salió al encuentro de Císara y le dijo, entre en mi carpa, señor. Venga, no tenga miedo. Así que él entró en la carpa y ella lo cubrió con una manta. Recuerden, hay un pacto de no hacerse daño. Por eso, aunque en parte Heber y su esposa son del pueblo de los hebreos, porque fueron con ellos a la tierra prometida, por eso Císara corre a esconderse a esa tienda. ¿Ok? Y ahí, aparentemente, Jael le da refugio, le da abrigo,
y también le dio a beber. ¿Por qué? Porque toda la corrida que se aventó, pues no iba caminando, ¿verdad? Iba corriendo, escapando. Le dio sed, cansancio, agotamiento. Así que es de suponer que estaba exhausto, agotado, y por eso le dijo a Jael lo siguiente, mire, dame un poco de agua. Por favor, le dijo él, tengo sed. Así que ella le dio leche de una bolsa de cuero y volvió a cubrirlo. Ahora le dice Sísara. Sísara le dice a Jael, párate en la puerta de la carpa, le dijo a ella. Si alguien viene y pregunta si hay alguien dentro, dile que no hay nadie. Hasta que todo parece ir dentro de los límites del pacto que tenían de no hacerse daño y de incluso ayudarse. Para estas alturas, Jael sabe que ese hombre va huyendo. Él nunca anda solo. Siempre anda con sus carros y siempre anda con su gente, pero sabe que va huyendo. Más como lo ve, ¿verdad? Jadeante y todas las cosas. Va huyendo y también sabe que cruel es este hombre. No los ha matado a ellos porque tienen un pacto, pero si no, ya hubiera acabado con esa familia también. Ahora entonces, ahora es cuando se hace importante por qué el escritor de Jueces ha estado mencionando desde el capítulo 1 a las descendientes de Reuel o de Yetro, por esta historia. Verso 21, ¿qué pasó? Pero cuando Sísara se durmió, ¿por qué? Se iba bien agotado de la corridota que se pegó. Uno lo ve en el mapa bien cerquita, pero échese una corrida de aquí a Winfield, por ejemplo, a Pittsburgh. Pero nomás de aquí al colegio, hombre. Yo de aquí a donde vive el hermano Martín. Un hermano, no digo quién, ¿verdad? Por no saltar las alarmas. Iba una muchacha con una llanta ponchada y no volteaba. La correteó nomás de aquí a allí. ¿Cómo llegó? ¿Cómo estaba? Agotado. Como está bien agotado y dormido y a Jael se le acercó en silencio con un martillo y una estaca en la mano. Entonces le clavó la estaca en la sien, aquí en la parte de la cabeza, hasta que quedó clavada en el suelo y así murió. Así terminó el cruel opresor. El que de seguro se burló de aquellos que no alcanzaban a esconderse y les echaba el carro encima. Y se burlaba, pobres, inútiles, ¿verdad? Miren ahora cómo termina. El que recorría las calles con sus carros de hierro. Una mujer perteneciente a la familia de Reuel, suegro de Moisés, acabó con ese tirano. Y cuando Barak llega hasta ese lugar buscándolo, ¿verdad? No sabemos cuánto tiempo pasa, pero al final llega Barak también y vamos a ver que ya estaba muerto. Dice la escritura. Cuando Barak llegó en busca de Sísara, Jael salió a su encuentro y le dijo, ven, te mostraré al hombre que buscas. Entonces él entró en la carpa tras ella y allí encontró ¿a quién? A Sísara muerto, tendido en el suelo con la estaca atravesada en la sien. Así el Eterno puso fin a ¿cuántos años de opresión? 20 años de persecución, de opresión de parte de un enemigo cruel, un enemigo que nunca nadie había podido derrotar y no podían echarlos de esas tierras. Una vez más va a haber reposo para el pueblo del Eterno. ¿Pero para qué es ese reposo? Es un tiempo de prueba para ver si vas a seguir al Eterno o vas a ir otra vez detrás de los ídolos. Vean algo sorprendente que dice la escritura. Verso 23. Así abatió Dios aquel día ¿a quién? Javín es el rey de Sísara. Javín, rey de Canaán, delante de los hijos de Israel. Y a partir de entonces, Israel se hizo cada vez más fuerte contra el rey Javín hasta que finalmente lo destruyó. ¿Por qué no habían podido destruirlo? Pues por los 900 carros, por los soldados, por el ejército. El texto dice bien claro, no fue Jael, no fue
Débora fue el Eterno quien abatió aquel día a Javín, acabó con los carros, acabó con Sísara, ¿ok? Acabó de esta manera con los cananeos, y ese día empezó su derrota para siempre. A partir de ese día, y sobre todo sin carros errados, Israel se hizo más fuerte y Javín cada día más débil. Por lo pronto, hay algo inusual que resalta. Dos mujeres teniendo un protagonismo importante en esta historia. Mire qué dice. Ahora, ¿qué dice la historia del famoso Heber? ¿Dónde estaba? No sabemos dónde estaba. ¿Qué más ocurrió con él? No lo sabemos. Pero la que sobresale es Jael, la esposa de ese Heber. ¿Ok? Asimismo, en la historia completa, la que sobresale es Débora, aun cuando no tomó ni una lanza, ni una espada, y aquí es donde le damos el verdadero honor a estas dos mujeres. Débora es la mujer espiritual. No tiene necesidad de agarrar espada ni pistola, porque ella pelea las batallas espirituales de rodillas. Ella tiene una comunión con el Eterno. Ella clama al Dios de la gloria, y si hay una palabra que tiene que decir, la dice. Si hubiera que ir a mover esa casa de la que estábamos hablando hace rato, ¿a quién vamos a mandar? Es que vayan las mujeres, las Jaelas o las Déboras, el club de Déboras. Pues es lo que se quiere hacer en cada congregación. Ese era su verdadero papel. Ese, su verdadero papel. Su palabra. Era palabra de inspiración divina. Esa palabra, dicha en el momento adecuado, dicha correctamente como el Eterno quería que se hicieran las cosas, esa palabra tenía poder y tiene poder. Hermana Rosy, hermana Erika, cualquier hermana y cualquier hermano, que el Eterno le use para hablar palabra del Eterno, dicha en el momento preciso, es palabra de autoridad. Es palabra que no regresa vacía, es palabra que transforma, es palabra que va a cambiar la personalidad. Así es que en todo este pasaje vemos a personas transformadas por el poder del Espíritu de Dios. Unos en cobardes, el ejército de Javín, otros en guerreros, el ejército de Barak. El poder del Espíritu cambia, el Espíritu Santo cambia. Por eso usted decida querer la llenura del Espíritu Santo. Decidamos, Padre, llénanos con tu Santo Espíritu. Ya vimos como 10,000 hombres fueron transformados en simples, llamados a luchar, en 10,000 guerreros. Débora, la mujer que tenía la voz profética, una voz profética que viene del Espíritu Santo, ¿ok? Una mujer que tiene una voz de autoridad, amados hermanos, que su simple presencia con esos guerreros allá en el Monte Tabor ayuda a que sean transformados. ¿Cuál es la lección práctica para cerrar esto? Que solo cuando pongamos al servicio del Eterno nuestros dones, nuestros talentos, nuestras fortalezas, nuestras debilidades, trabajando juntos, Débora, Barak, los soldados, Jael, trabajando juntos con nuestros dones al servicio del Eterno, trabajando juntos, solo entonces podemos lograr victorias sobre el enemigo que nadie ha podido vencer. ¿Me entendió? Lo repito. El llanero solitario va a ganar todas las guerras. ¿Cómo? ¿De qué ha estado hablando el Eterno? ¿De qué ha estado hablando el Eterno? Solo entonces podremos lograr la victoria sobre el enemigo. Pero aclaro, no usurpando la autoridad delegada e impuesta por el Eterno. Es en la autoridad
en la orden del Eterno que Él ha establecido, en su iglesia, en su pueblo, ahí es donde debemos trabajar juntos. Así que le diré a las hermanas, fuerte y claro, necesitamos mujeres como Débora. Sobre todo que adoren al Eterno y le alaben como el hombre muchas veces no puede hacerlo. Que clamen, que oren, que busquen el rostro del Eterno para que unos débiles hombres seamos transformados en guerreros valientes para salir a hacer lo que tenemos que hacer. Necesitamos a esas mujeres, Jael. Sí, que si hay una oportunidad de asestarle una estaca al enemigo, se la asesta. Pero sobre todo, siendo una mujer espiritual, no guerrera, luchadora que agarra su rifle y su escopeta y se va y viene a enfrentar todas las legiones demoníacas. No haga eso. Por favor. Si el Eterno le manda, pues vaya. Pero si no, no le ande haciendo al loco. He visto a hombres bien valientes, fuera, y el que va sale fuera es él. Entonces, pero ¿cómo lo vamos a lograr? Solo con la ayuda del Altísimo Dios. Transformados por el Espíritu Santo, solo así podemos fortalecernos cada día y a su tiempo vencer definitivamente al que ha sido cruel, opresor de nosotros, de nuestros hijos y de nuestras familias. Pero por favor, no pisoteemos la autoridad, no usurpemos la autoridad que el Eterno ha delegado. Juntos y transformados por el Espíritu del Eterno, vamos a vencer. Separados, en rebeldía, cada quien por su lado, haciéndole al llanero solitario y al Robin Hood. No, así no se trabaja en el reino de los cielos. Necesitamos unirnos. Hermanas, ¿me entendieron? Las necesito. No, las necesitamos. Pero también a usted, hermano, lo necesito. No, es que yo no soy guerrero. Véngase, vámonos al monte a orar. El Eterno lo va a transformar. ¿Alguna pregunta? No, hombre, ustedes son bien. ¿Una pregunta, hermana Pati? Murieron a filo de espada todos. No exactamente. Algunos sí pudieron haber, ya que tenían espada, ¿verdad? Algunos pudieron haber sido muertos a filo de espada. Ya vimos en los estudios pasados que los filisteos por mucho tiempo no dejaron que Israel tuviera armas. ¿Ok? Y a lo mejor algunos tenían por ahí escondidillas, pero eran muy escasas. Bueno, entonces vamos a orarle al Eterno. ¿Ya les quedó claro? Hombre, ustedes son, pero súper inteligentes. Bendito Dios y Padre eterno. Una vez más, Padre de la gloria. Aquí, así como lo hemos terminado el estudio. Juntos, en unidad, en oración. Mujeres que claman, que buscan tu rostro, que te adoran, que te cantan, que te exaltan. Y hombres también siendo transformados por el poder del Espíritu Santo. Solo así, eterno Elohim, podremos hacer la obra en este lugar. De otra manera, no podremos, porque nos debilitamos, nos acobardamos, nos llenamos de miedo, nos llenamos de terror, nos llenamos de debilidad. Pero cuando viene tu Santo Espíritu a nuestra vida, Padre, entonces somos un ejército que avanza, que conquista, que es transformado y que puede vencer al enemigo. Danos esa unidad, Espíritu Santo, no solamente para alabarte, para hacer todas las cosas, pero también y principalmente en la alabanza, en adorar al Rey de Reyes, en exaltar al Rey de la Gloria, en glorificar al que vive y reina para siempre. En el nombre de Yeshua el Mesías. Amén. Amén.